Mira, primero básicamente decirte que con respecto al tema, que yo, bueno, leí la hoja de ruta que usted mandaron, básicamente buscando información en internet, me encontré con este caso en particular que me pareció muy interesante. Por el país, por la fiscalía, ¿cierto? Siempre se ha hablado de un tipo de cosas que pasan en Centroamérica, en México, en Sudamérica, por la parte norte, Venezuela, Colombia, pero nunca había yo visto que en Uruguay pasaran estas cosas. Y por eso que tú me entendías. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando, aunque te escucho con un poco cortado, pero sí, perfecto. Continúa. Ya. Entonces, encontré por ahí un informe de unos facultativos de la Universidad de la Pública del Uruguay, donde más o menos ellos reposaban lo que había pasado, cómo ha sido la técnica que usó este país, ¿no es cierto? O esta región, o este departamento. A diferencia de Chile, nosotros como en Chile nos dividimos por intendencias, ¿no es cierto? Intendencias comunas. Allá en Uruguay, como un problema pequeño, como su ordenamiento político es como unos departamentos, como intendencias locales. Sí. Acá nosotros en Chile tenemos una tendencia y dentro de la tendencia que es regional tenemos tenemos comunas y esas comunas tienen alcaldes. Es un asunto diferente políticamente hablando. De ahí a lo mejor para ellos fue más fácil en alguna medida a lo mejor tomar las iniciativas que pudieron tomar. Era como menos burocracia a lo mejor. Okay. Ya, primero decirte que las primeras dos diapositivas describen lo que es la ciudad y el fenómeno que ocurre para el fenómeno de lo que estamos hablando. Ya. Para el caso, ¿no es cierto?, se puede identificar que en Uruguay las inundaciones son un problema, ¿no es cierto?, principal que afecta al desarrollo integral de las ciudades medias. Como ciudad media, nosotros aquí para compararlo con Chile, nosotros tenemos las grandes ciudades aquí en Chile que son Santiago, Concepción, en Uruguay, Montevideo, Ciudad del Este, pero la ciudad media para ellos es 33, que es la ciudad que recibió este fenómeno. En comparación con Chile, una especie como Vallenar, que nos superan más o menos los 50.000 habitantes. ¿No es cierto? Ahora, la ubicación de la ciudad, ¿no es cierto?, fue... A ver, la ciudad que estamos analizando, que se llama 33, está dentro de un departamento que lleva el mismo nombre, ¿no es cierto?, está ubicada entre dos ríos, ¿ya? Entre el arroyo, ¿no es cierto?, Yegual Grande y el río Olimar, que es un territorio de muy bajas pendientes, ¿no es cierto?, en particular agua de abajo. Es capital y centro administrativo del departamento del mismo nombre. Tiene una población, ¿no es cierto?, que no supera los 32.000 habitantes, ¿no es cierto?, de un total de 49.000 del departamento completo. Los ríos que lo rodean, ¿no es cierto?, donde está ubicada la ciudad, se llama el río Limar y el río Yerbal Grande, ¿no es cierto? Son grandes ríos, ¿no es cierto?, que alimentan a esta ciudad y, como nosotros sabemos, casi la mayoría de los asentamientos humanos en todo el mundo se establecen al lado de ríos, de riberas, ¿no es cierto?, porque se dice que el agua es vida, por lo tanto generalmente en esos sectores se ubica la población. Lo mismo pasa en los interiores. Por ejemplo, en la región de nosotros, en nuestra región, casi todas las grandes ciudades están a la orilla de mar y todos los pueblos están a la orilla de río, cerca de quebradas. Bueno, esta ciudad, lo productivo, ¿no es cierto?, tiene la parte económica, ¿no es cierto?, tiene fundamentalmente es un pueblo ganadero y agrícola. Tiene mucha sabemos que Uruguay es un país que exporta mucha carne, pero también en la parte agrícola ellos cultivan el arroz. A lo mejor de ahí viene que se llama República Oriental del Uruguay. Son cosas que uno va aprendiendo cuando hace investigación. Bueno, el fenómeno que ocurrió ahí en el departamento, ¿no es cierto?, que realmente estos ríos, a través de los años y de la historia, ¿no es cierto?, siempre habían inundado algunas zonas algunas zonas, ¿no es cierto?, de la ciudad y del departamento mismo. En el año 2007 ocurrió un fenómeno, ¿no es cierto?, que fue muy intenso, ¿no es cierto?, hubo lluvia muy intensa, lo que provocó, ¿no es cierto?, que estas inundaciones sobrepasaran todos los niveles conocidos. Es un similar así como lo que ocurrió en Japón con el terremoto, ¿no es cierto? Ellos habían diseñado ciertas estrategias para ciertos grados
tsunamis, de terremotos, porque en la historia nunca habían tenido más de ellos. Y el que pasó, ¿no es cierto?, hace un par de años, fue sobre los niveles que ellos habían establecido. Eso también lo verifiqué y lo pude investigar un poco, y en las clases que hemos asistido también se tocó el tema. Así que es más o menos algo similar. ¿Ya? Bueno, el fenómeno se caracterizó por la rapidez que subió el agua, ¿no es cierto?, debido a las precipitaciones, ¿no es cierto?, tuvieron, lo que provocó esta inundación. Ocultó, ¿no es cierto?, todas las capacidades técnicas locales están a estos niveles de inundación sobre, ¿no es cierto?, por la magnitud del evento, que se multiplicó por 10. El departamento vio afectado seriamente su ciudad capital, ¿cierto?, y también su área rural, con más de 70.000 áreas inundadas y 700 kilómetros de caminos dañados, o sea, bastante. Yo me imagino en mi región, ¿no es cierto?, si tuviéramos un fenómeno de esa magnitud, ¿qué es lo que es? Yo soy vialino, trabajo en vialidad, ¿no es cierto?, en construcción de caminos. Entonces, este dato, ¿no es cierto?, yo me imagino que si mi ciudad hubiera ocurrido que se hubieran dañado 700 kilómetros de camino, prácticamente hubiéramos quedado aislados de todo. Muy complicado. Ya sé que ahí se muestra un fotito más o menos de lo que fue las inundaciones que hubo, algunas vistas, para que se vean los niveles donde llegó en las casas, en las aguas. Ya. ¿Qué pude identificar yo como acciones para la gestión del riesgo? ¿No es cierto? Ellos, ¿no es cierto?, si bien tenían algo armado en el momento de que ocurrió este fenómeno que fue tan grande, ¿no es cierto?, ellos actuaron en 3 etapas, ¿cierto?, o tomaron 3 acciones para la gestión del riesgo. La primera, ¿no es cierto?, asociada a la recuperación temprana, ¿cierto? Una segunda, ¿no es cierto?, caracterizada, ¿no es cierto?, por la adopción de programas, ¿no es cierto?, o la adaptación de programas existentes a la nueva situación, y una tercera enfocada a la planificación de los procesos a largo plazo. Eso fueron, ¿no es cierto?, la estructura que ellos tomaron a través de este fenómeno para gestionar el riesgo. Tomando en cuenta que la primera etapa, ¿no es cierto?, va desde la respuesta inmediata hasta que se vuelve la normalidad, ¿no es cierto? Ellos como respuesta temprana, ¿no es cierto?, se destaca la rapidez, ¿no es cierto?, porque las instituciones, ¿no es cierto?, funcionaron. Acá hubo una rápida respuesta de la institución del municipio, ¿no es cierto?, y también hubo un acto social, ¿no es cierto?, que en su conjunto lograron atacar rápidamente o dar, ¿cómo podría decir la palabra para que me entiendan? Bueno, ellos, ¿no es cierto?, se coordinaron para poder dar una rápida respuesta para salir del evento que estaban viviendo. Por ejemplo, funcionó un comité de emergencia, ¿no es cierto?, que coordinó la evacuación, la atención de la población y su ubicación en albergues. Por otra parte, ¿no es cierto?, actuó la Universidad de la República, ¿no es cierto?, que puso a disposición de recursos humanos para contribuir a los procesos de recuperación temprana, ¿no es cierto? Entregó básicamente apoyo psicosocial a la población, en particular a los sectores más vulnerables, y hizo un abordaje territorial cuyo objetivo era contribuir de mejor manera, ¿no es cierto?, a la mitigación de los problemas a corto plazo. Con ello también captar información, ¿cierto?, para poder concebir actuaciones futuras hacia la prevención de los futuros eventos. Ya está. Ahí se mete una fotito de algunos albergues, ¿no es cierto?, de colchones. Se genera tipo para esbozarlo o para compararlo con mi país, ¿no es cierto? Aquí cuando hay sectores donde, por ejemplo en la zona norte, aquí donde yo vivo en Iquique, cuando hay una lluvia nunca llueve, pero cuando hay lluvia se generan inundaciones a las casas. Hay un poquito de agua y los techos de las casas colapsan y todas las casas se inundan y hay que estar hablando a gente de albergue y más o menos lo que se hace. Cuando hubo el terremoto el 27F en la 8ª región, también se actúa de manera similar. Hay una respuesta rápida del comité, ¿no es cierto?, para hacer la evacuación, atención a la población y ubicación del albergue, y se genera toda una cadena, ¿no es cierto?, humanitaria, donde se colectan, ¿no es cierto?, alimentos no perecibles y cosas para poder aportar para que la gente salga rápidamente o darle una atención rápida a las personas que fueron afectadas.
vamos a volver adelante. Ya. El despliegue territorial que aportó la universidad, o que hizo la universidad cuando ayudó en este fenómeno, ¿no es cierto?, sirvió para captar información valiosísima sobre las viviendas afectadas por la inundación, ¿cierto?, lo que cumplió dos objetivos básicos. Primero, detectar la emergencia, identificando a las personas que no habían accedido a los apoyos básicos como el agua potable, alimentos, ¿no es cierto?, artículos de aseo, desinfección, para evitar la propagación de enfermedades. Eso también, cuando hay un evento de este tipo, también prolifera por otro lado la parte de salud, se ve muy afectada, se generan muchas enfermedades, pueden generarse esta epidemia si no hay un control rápido de la situación. Y como segundo objetivo, ¿no es cierto?, contar con elementos para poder planificar la estrategia futura a corto plazo. ¿No es cierto? Se comenzó a diseñar estrategias de mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, en el área inundable. Ellos, ¿no es cierto?, luego de, ¿no es cierto?, usaron toda esta información que pudieron recolectar, lo miraron con la mente del futuro. O sea, todo lo que estamos viendo hoy día nos va a servir para poder planificar a futuro nuestra gestión. Pasando a la etapa 2, ¿no es cierto?, una vez establecida la normalidad o restablecida la normalidad del evento, de lo que provocó el evento, de todos los daños, ¿no es cierto?, una vez ya que la población haya sido atendida, ¿no es cierto?, como segunda etapa, ¿no es cierto?, el gobierno local asume un redireccionamiento de las políticas públicas. Hasta la fecha, ¿no es cierto?, de la ocurrencia del evento, ellos no tenían una política pública tan intensa que considerara todos estos fenómenos, sino que, como no habían vivido nunca fenómenos tan grandes como el que vivieron, tenían respuestas básicas, lo mínimo. Pero al parecer no habían nunca tomado estos indicadores o esta información para poder planificar la respuesta a un evento o hasta un fenómeno mayor, sino que están, como se puede decir, en respuestas básicas. ¿No es cierto? Ellos, al tomar una conciencia de lo que había sucedido, ¿no es cierto?, al tener esta información disponible, integran la dimensión del riesgo a la misma, o sea, modifican la política, integrando ahora sí el riesgo a la política. En este sentido se definen medidas cautelares en lo territorial y se reformulan los programas sociales, ¿no es cierto?, de mejora del hábitat. Ahí te puedes ver que al considerar el riesgo, ¿no es cierto?, ya empiezan a tomarse otro tipo de medidas con la población. Se generan propuestas para la recuperación temprana, ¿no es cierto?, deteniendo proyectos de ampliaciones o mejoras en áreas inundables, privilegiando las obras de emergencia. Es decir, que ellos, para poder, una vez que ocurrió el fenómeno, viendo la magnitud de los daños, ¿no es cierto?, fueron capaces de, modificando sus políticas, ¿no es cierto?, rápidamente, indicar, ¿no es cierto?, o dar prioridad a una reconstrucción, por decirlo así, antes de seguir construyendo cosas nuevas. Y privilegiando también las obras de emergencia sanitaria que son básicas para evitar la proliferación de enfermedades también. Se genera además un plan denominado Plan Hogar, relacionado con el mejoramiento de la higiene, habitabilidad, adecuación locativa y situación dominial. Es decir, con esto se espera disminuir la precarización habitacional del departamento. Este plan más o menos lo que hace, como viene siendo práctica de la modificación de la política, ¿no es cierto?, hay una parte que se llama adecuación locativa, que va básicamente ligada con yo te doy, pero tú tienes que estar dispuesto a cambiarte de lugar para que en un futuro, si ocurre un fenómeno similar, no te veas afectado de la forma que te viste afectado hoy. Más o menos se entiende lo que quiero explicar. Sí. ¿Ah? Sí. Perfecto. Como tercera etapa está la planificación del desarrollo. En tendencia del departamento del 33, ¿no es cierto?, decide, tanto en los ámbitos técnicos como políticos, incorporar la prevención a las políticas públicas. Con ello se comienza un proceso hacia la implementación de un plan de ordenamiento de la ciudad. Es decir, ¿no es cierto?, ya al planificar nuestro desarrollo ya hemos incorporado, ¿no es cierto?, el riesgo existente. La estrategia para la elaboración de un plan urbano fue la colecta de inquietudes y propuestas a los principales actores, ¿no es cierto?, realizada por medio de talleres educativos. Ellos usaron, ¿no es cierto?, los
que estuvieron de elaboración, ¿no es cierto? Para, ¿no es cierto?, organizaron talleres, ¿no es cierto?, con respecto a lo que había sucedido, lo que estaban haciendo, y toda la información que colectaron, ¿no es cierto?, la transformaron como valiosa o la consideraron para poder planificar su plan futuro. Con esta información realizaron mapas de riesgo a partir de la percepción de los actores o de la gente, ¿cierto? Generando o definiendo zonas de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo y zonas que no son inundables o no son urbanizables, que quiere decir que por ningún motivo se puede construir ahí. Y cuando ellos dimensionan o definen las zonas de riesgo, ¿no es cierto?, como de riesgo alto, medio bajo, al construir ahí, va, ¿no es cierto?, asociado con el cumplimiento de ciertas políticas o de ciertas acciones para tratar de controlar o minimizar el riesgo al cual se pueden ver afectados por los fenómenos que han sucedido. Ahora, con el apoyo del gobierno central, además, ¿no es cierto?, se avanza en la definición de los instrumentos de planificación de territorio y manejo de agua urbana. Es decir, a diferencia, ¿no es cierto?, de Chile, que nosotros nos manejamos con intendencia y comuna, que muchas veces la comuna, ¿no es cierto?, tiene su propio plan de desarrollo comunal, que muchas veces no va muy de la mano con lo que se quiere, con lo que quiere entender. En este país los departamentos son más individuales, o sea, descentralizados. Entonces ellos, como en su propia política internas de su departamento, ¿no es cierto?, modifican, ¿no es cierto?, introducen, ¿no es cierto?, lo que significa el riesgo, ¿no es cierto?, en su planificación. Y además, ¿no es cierto?, como política nacional, o sea, del país, reciben el apoyo del gobierno, ¿no es cierto?, que define, ¿no es cierto?, dentro de su instrumento de planificación del territorio y el manejo, ¿no es cierto?, también incluye el riesgo. O sea, aquí hubo una reacción o una acción del departamento y además un apoyo nacional. Bueno, en resumen de las acciones identificadas para la gestión del riesgo, yo he identificado claramente 4 de lo que he presentado hasta el momento, que es, por ejemplo, la elaboración de un sistema de información del área inundable, que fue una de las cosas que ellos rescataron del evento que había sucedido. También, ¿no es cierto?, un sistema de coordinación interinstitucional, o sea, fueron capaces de coordinarse con otras instituciones para poder abordar la temática que estaba sucediendo. El redireccionamiento de las políticas públicas, que fue algo fundamental, y la generación e implementación de planes de gestión del riesgo. Esas fueron más o menos acciones identificadas para la gestión del riesgo que yo pude visualizar en lo que leí y en las acciones que había tomado el departamento y el gobierno. Ahora, como condiciones que hicieron posible, o cuáles fueron las condiciones que hicieron posible la gestión del riesgo, ¿no es cierto? Primero, la ocurrencia del evento. La ocurrencia del evento para ellos, ¿no es cierto?, fue tomado como un momento bisagra, estratégico, ¿no es cierto?, ya que les sirvió para concebir actuaciones, ¿no es cierto?, y para generar pasos hacia la prevención de futuros eventos. Es decir, ellos estratégicamente toman la ocurrencia del evento para poder gestionar el riesgo más adelante y poder tomar las medidas preventivas. Como segunda condición, la voluntad política. Hubo una voluntad inmediata que permitió reestructurar la política y incorporar la dimensión del riesgo en la misma. Es súper importante que, por ejemplo, comparado a lo que sucede en Chile, es muy difícil lograr unanimidad cuando se trata de cambiar las políticas. Estamos hablando de que es un evento que ocurrió en el 2007, estando en 2012, es decir, 5 años, y ellos han planificado, ¿no es cierto?, planificaron a 10 años, ¿no es cierto?, toda su reestructuración. Como tercer punto, la generación de un plan urbano, ¿no es cierto? Es decir, en el año 2008 ellos aprueban a nivel nacional una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Es decir, un año después de ocurrir el fenómeno, son capaces a nivel nacional, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, aprobar un plan nacional y una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Es decir, ¿no es cierto?,
aquí se considera, ¿no es cierto?, el riesgo para subsidiar, ¿no es cierto?, construcción de vivienda y el desarrollo, que es algo súper importante. Como cuarta condición, también se nombró ahí, o se destacó el apoyo de instituciones internacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, como la UNESCO. La UNESCO tomó como caso piloto lo ocurrido en 33 y lo apoyó, por ejemplo, en la gestión con institucionalización de procedimientos, ¿no es cierto?, para la ley de emergencia. Es decir, en caso de esto, estos son los pasos a seguir. Fortalecer la figura del Comité Departamental de Emergencia, ¿no es cierto? Si bien existía el departamento, ¿no es cierto?, de atención a la emergencia primaria o básica, aquí se fortalece la figura, es decir, se le da mayor relevancia política para tomar decisiones, para poder coordinar. Tercero, caracterizar las situaciones de emergencia de acuerdo a un conjunto de indicadores acordados, ¿no es cierto?, desencadenando procesos predeterminados y normalizados, ¿cierto? Se crean indicadores para poder medir, ¿no es cierto?, a lo mejor las dimensiones de los desastres, para poder asociarlo económicamente. Y también se recibió apoyo como capacitación y educación con estrategias diferenciadas, ¿no es cierto?, generando estrategias de comunicación social. También recibieron como apoyo de instituciones como la PDNU, ¿no es cierto?, conocida, la cual apoyó en la evaluación económica, ¿no es cierto?, financiando una consultoría para que se pudiera evaluar el daño o estimar en plata el daño que había sufrido la zona. Algo que ellos no lo tenían identificado. Por eso es que este apoyo es fundamental en el desarrollo de su política futura y de sus planes futuros. Vamos. Acciones establecidas, ¿no es cierto?, por territorios que podrían ser útiles en la gestión de riesgo de Tarapacá, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en Iquique, en la región de Tarapacá. Nosotros, aquí en la región, dentro de la planificación, ¿no es cierto?, del riesgo, ¿no es cierto?, tenemos detectado ciertos riesgos hidrológicos, ¿no es cierto?, identificados. Hay varios. Uno de ellos es estamos con la latente ocurrencia de un tsunami. Hoy día, por ejemplo, no sé si pudiste escuchar que en Japón nuevamente hubo un terremoto. Sí, hoy en la mañana. Hoy en la mañana y bueno, se generó en ese país una alarma de tsunami. Aquí en Chile no, pero primeramente aparecen en las hojas una alerta para prepararse y eso lamentablemente en mi país todavía no entra en la parte educativa la diferencia entre la alerta y la alarma, ¿no es cierto? Sí. Cuando aquí se da una alerta preventiva, la gente sale arrancando al tiro. Esa es parte de la educación, es parte de la educación y de la capacitación que se debe implementar. Una acción aplicable sería el redireccionamiento de las políticas públicas, ¿cierto?, dando mayor relevancia al Pladeco, ¿no es cierto?, al mismo tiempo dando a conocer los planes de emergencia que se han generado a los diferentes actores sociales y políticos para poder discutir su coherencia y aplicabilidad. De lo que hemos visto, nosotros aquí en las comunas sí tenemos planes de desarrollo comunal, ¿no es cierto?, que incluyen, ¿no es cierto?, la gestión del riesgo, que lo analizan, lo itemizan, pero lamentablemente, por temas políticos, debo decir que se le da relevancia a otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Iquique, donde estoy yo, ¿no es cierto?, la alcaldesa, dentro del plan de desarrollo comunal, ¿no es cierto?, impulsa, ¿no es cierto?, un trabajo o una mesa, ella organiza una mesa multisectorial, ¿no es cierto?, donde participan obras públicas, ¿no es cierto?, participa también organizaciones ciudadanas, pero esto se focaliza básicamente en el desarrollo turístico, urbano y económico de los sectores del borde costero. Esto en un marco de ordenamiento territorial, pero muchas veces pasan por alto los riesgos, ¿no es cierto?, asociados a ellos y en definitiva no se toman en consideración. Por ejemplo,
puedo decir yo que al día de hoy nosotros hemos dicho, o nuestro gobierno ha dicho, eh, que es absolutamente prohibido, por ejemplo, construir edificios públicos a orilla de costa. Pero lamentablemente vemos aquí en Iquique que hoy día se está terminando de construir, después de que se dijo eso. Igual se empezó la construcción de la municipalidad de Iquique a orilla de playa. Entonces, hay contradicciones. Por lo tanto, lo que me llamó la atención a mí es la capacidad que tuvieron para redireccionar sus políticas de manera inmediata. O sea, ocurrió el evento y tuvimos la capacidad de poder políticamente coordinarnos para poder incorporar esto y hacerlo efectivo. Ellos dentro de su política dijeron, oye, este sector es inundable, aquí no se construye. Nosotros lamentablemente no hemos podido llegar a ello. Pero sí se puede implementar. Hay herramientas, existen herramientas, solamente falta la política para poder llevarlo a cabo. Y además, generalmente aquí cuando se hacen estudios, por ejemplo, tomando lo que dije recién de la Municipalidad de Iquique, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la evaluación que se está haciendo en la parte turística, del mejoramiento del borde costero, que es hermosamiento, ¿no es cierto? Un hermosamiento, pero no va asociado con políticas de gestión del riesgo. Por ejemplo, estábamos ideando la implementación de un rompeola, ¿no es cierto? Pero el rompeola que habían presentado básicamente servía para que pudiéramos utilizar una playa turísticamente. En ningún caso ese rompeolas que se iba a implementar era como herramienta de gestión o como elemento de gestión del riesgo para combatir un tsunami, por ejemplo. Entonces, esas cosas nos van faltando. Además, también puedo destacar que allá la Universidad de la República, ¿no es cierto?, inmediatamente prestó y ofreció apoyo, ¿no es cierto?, técnico, y el gobierno o el departamento lo aceptó. Aquí generalmente trabajamos con consultoría. Deberíamos también, o se debería también solicitar el apoyo de las universidades para que colaboren en el diseño de medios de contención para el riesgo involucrado. Tengo el caso, por ejemplo, de un colega mío que trabaja en obras públicas también, porque nosotros trabajamos en realidad en obras públicas, que él su tesis la hizo de un rompeolas. La hizo de rompeolas y los chinos compraron su tesis, se llevaron su tesis que él hizo, estudio físico y todo lo que corresponde para... Y aquí no fuimos capaces de esa idea implementarla, sino que vino un extranjero, lo encontró tan bueno que se lo llevó. Eso es lo que nos falta. Esa más o menos la idiosincrasia nuestra. Nos cuesta reconocer que tenemos cosas buenas. Lo que podemos ver en el fútbol. Siempre nos tiramos para abajo, podemos estar bien, pero siempre estamos hablando del defecto y nos vamos tirando para afuera, la parte negativa que tiene el chileno, señor. Planteamiento de desafío. Yo aquí humildemente como estudiante quisiera plantear estos desafíos, ¿no es cierto? Por ejemplo, consolidar los grupos de trabajo interinstitucionales para coordinar actuaciones en caso de emergencia. Crear una base de datos de funcionarios, ¿no es cierto?, de cada uno de los organismos que podrían desarrollar temporalmente su trabajo en las comunas afectadas. Hemos avanzado en algo. Nosotros tenemos un plan de emergencia, la Intendencia nuestra ya ha creado un plan de emergencia, donde sí están consolidando los grupos de trabajo, o sea, aquí se llaman fuerzas de tarea. Fuerza de tarea 1, fuerza de tarea 2, fuerza de tarea 3, nosotros particularmente pertenecemos a la fuerza de tarea 5, que básicamente trata de, relacionado con lo nuestro, o sea, siempre mantener la conectividad, que es lo nuestro. Mejorar las comunicaciones para que en caso de la ocurrencia de una emergencia poder coordinar acciones tendientes a enfrentar. Generalmente aquí en Chile pasa algo, pum, se caen las comunicaciones inmediatamente y tú quedas incomunicado. Por lo tanto, un desafío para nosotros es mejorar el tema de la comunicación. Del nivel central se están adoptando políticas para ello, pero, ¿no es cierto?, por ejemplo, se ha adoptado que cada vez que ocurre un evento o haya, por ejemplo, una alarma o una alerta de tsunami, te llega un mensaje de texto al celular, ¿no es cierto?, que te advierta que está ocurriendo. Pero cuando sucede eso, muchas veces se cae la comunicación y por lo tanto se satura el sistema y igual no está funcionando, así que hay que mejorar ello. Ahí los técnicos, los especialistas en la materia
sabrán por qué se cae el sistema, por qué se sobrecarga y podrán mejorar. Para eso debemos tener uno de los grupos, una de las instituciones que debiera coordinarse para ello sería la parte de comunicacional, las tele. Mantener permanentemente actualizada la base de datos, ¿no es cierto?, del estado potencial de potenciales albergues. También es importante saber, o sea, tener en nuestro plan, ¿cierto?, los potenciales albergues, ¿cierto?, y saber permanentemente en qué condiciones están, para poder, en caso de ser necesario, poder utilizarlo. Hay veces que ha ocurrido que sabemos cuál es el albergue, pero cuando llega la hora de ocuparlo, nos vamos al albergue y el albergue se vino abajo porque estaba más malo que las casas que se cayeron. Entonces, esto también es muy importante. Si tú vas a designar un albergue, ese albergue tú tienes que tener, ¿no es cierto?, la visión, ¿no es cierto?, o tienes que haber hecho un reconocimiento anteriormente para saber que hay posibilidades de que ese albergue sea funcional, no solamente esté nominado, sino que funcione. Crear provisiones, ¿no es cierto?, de elementos básicos como el agua potable, el combustible, ¿no es cierto?, el sector no inundable. Aquí lo básico, ¿no es cierto?, para mí personalmente lo básico es la electricidad. Lamentablemente hemos llegado a ese extremo. Si tú tienes, aquí por ejemplo en Iquique muchas veces yo vivo en un edificio, te corta la luz y hasta sin agua. Entonces es súper importante, ¿no es cierto?, considerar una provisión de elementos básicos como el agua y el combustible, porque si tú no tienes combustible, tus máquinas no pueden moverse, por lo tanto, malamente podrías, ¿no es cierto?, mantener la conectividad, por lo tanto, debiera generarse ese tipo de situación. Y realizar las acciones necesarias para que todas las comunas cuenten con sus mapas de riesgo actualizados. Al día de hoy, ¿no es cierto?, sabemos que ya eso se está cumpliendo, ¿no es cierto?, que a nivel de costa, la mayoría de las ciudades o de las grandes urbes, de los pueblos, mantienen ya sus mapas de riesgo actualizados. Pero eso se tiene que seguir haciendo, porque muchas veces nosotros tomamos en el momento, sucede el evento, se toman un montón de decisiones rápidas, pero después se va calmando, se va apaciguando y todo va quedando ahí hasta que ocurre un nuevo evento y nos volvemos a preocupar del tema. Básicamente, de la experiencia que yo leí y que puedo compartir con ustedes es esa. Que